Hola Jessica, ¿cómo están? Esperamos se conecten algunos más, así empezamos.
¿Cómo están, Antonella? Ahora que ingresó, vamos a ir empezando. No sé si alguien más se va a conectar. Todo bien, profe, ¿cómo está? ¿Se recuperó? Sí, mejorando con menos dolor, pero qué horrible. Pero justo además les digo, salí tarde del trabajo y por eso les dije para empezar a las 7 y a 3 cuadras, yo vivo acá bien enfrente de la arena y que el mercado modelo queda a unas cuadras de acá y ahí bien enfrente al mercado modelo. Me cinchan, yo venía en la moto con una carterita que va cruzada, me cinchan y me tira así contra la moto de él y yo clavo el freno y caigo. Qué horrible. Y él me miró y siguió. Pero en una moto, además en una moto grande, con que parecía nada que te diga, este te va a robar, porque además estaba parado al lado mío en el semáforo. Qué horrible. Pero bueno, por suerte fue cuando se hinchó, reventó la piola y cae para el otro lado, no para el lado de él, cayó para el otro lado en la carterita, entonces no me la llevó, o sea, él se hinchó y siguió. Dentro de todo, bueno, podía haber sido peor. Bueno, sí, sí, sin duda. Pero claro, sí, sí, en ese momento unos nervios que, bueno, justo por suerte la gente paró. Yo tengo una operación en la columna hace 5 meses de una hernia y fue ahí el golpe. No me podía parar en la calle. Y bueno, está. Después me hicieron medicación a intravenoso y bueno, me duele, pero ya mucho menos que el otro día. Sí, por suerte no. No fue más que ese golpe que tampoco fue tanto. Era porque me fue ahí justo en donde tenía la cirugía. Sí, sí, dale, no hay problema, Jessica. Bueno, son solamente ustedes, pero vamos a ir comenzando porque así no les queda tan tarde tampoco. Hoy vamos a ver cómo les hago una consulta por las dudas. Esta clase no la vimos con ustedes, ¿no? Que hablamos de cosas de todo un poco. Lo último que tengo que dimos con ustedes era la parte de farmacovigilancia, pero ahora me generó una duda con esta clase, que hablamos sobre algunas normativas de las recetas
de cómo debía ser, de lo que era el formulario terapéutico, nuevamente, de lo que era el vademecum, que lo habíamos visto en la primera clase, pero un poco más la parte legal de la implementación, lo que es el Fondo Nacional de Recursos. ¿Se acuerdan si vimos esta clase? Yo creo que no. No. Porque como tengo el otro grupo, me generó, si bien en la plataforma y en base al seguimiento que le hago, no no se dio esto con ustedes, pero bueno, después me generó aún así la duda. Está. Bueno, cualquier cosa me dice. Lo que vamos a ver hoy es como un conjunto, un popurrí de varias cosas que son importantes, que ustedes tienen que conocer, pero como cada uno de ellos es muy amplio, vamos a ver solamente algunas cosas específicas que importa que ustedes conozcan en este curso, ¿no? Vamos a ver primero algunas cuestiones con respecto a la prescripción, al formulario terapéutico de medicamentos y el vademecum, que repito, en la primera clase ya lo vimos, pero de manera muy general. Ahora vamos a ver las cuestiones un poco legales y luego el Fondo Nacional de Recursos, cuál es su rol y por qué tenemos que conocerlo en esto que respecta a la farmacia. Comenzamos por lo que es entonces la prescripción médica y qué se considera como infracciones graves, ¿no? Que competen a esto, ¿no? A lo que es la prescripción, porque el día de mañana son ustedes los que van a recibir una receta y tienen que conocer qué cosas no se pueden hacer, ¿tá? Porque lleva una sanción legal. Entonces tenemos que, dentro de la prescripción, también como todo, está regulado, está legislado, tiene cosas que sí se pueden hacer y cosas que no. ¿Tá? Y ya comienza considerando una infracción grave el hecho de que una persona tenga medicamentos que sean solamente para ser dispensados en farmacias, ¿no? El hecho de que venda medicamentos que son solamente autorizados para vender en farmacias es una infracción grave. El tener para dispensar en una farmacia medicamentos que no tengan autorización por el Ministerio de Salud Pública también es un hecho grave, o sea, que no estén autorizados por la Agencia Reguladora de Medicamentos también es una infracción grave. La tenencia de muestras gratis sin tener una justificación adecuada, por ejemplo, los médicos son quienes reciben, ¿no? Médicos, odontólogos, son personal de salud autorizado para dispensar medicamentos, por lo tanto reciben la visita de laboratorios y tienen muestras gratis. Esa es una justificación, por ejemplo, del por qué ellos sí lo tienen. Otra persona que no tenga, que no sea este tipo de profesionales de la salud, no tiene ni siquiera las farmacias el por qué tener muestras gratis, ¿tá? Sin estar esto justificado. O sea que todo esto se considera infracción grave. También se considera el hecho de dispensar un medicamento que esté vencido. ¿Tá? O sea que siempre antes de ustedes hacer la dispensación frente a la compra de algún cliente de un medicamento, tienen que fijarse la fecha de vencimiento. Normalmente, siempre en una farmacia tienen una fecha o tienen una planilla elaborada del vencimiento de los diferentes medicamentos, porque cada laboratorio fabricante o los distribuidores siempre tienen que comunicar. Aún así, aunque las farmacias lleven todo esto al día, la fecha de vencimiento y todos los laboratorios tienen la obligación de comunicar con una anticipación mínima de 3 meses la fecha de vencimiento de los medicamentos que ellos
les venden. ¿Tá? Más allá que esté en la cajita, la fecha de vencimiento, tienen la obligación de informar que el lote tanto vencerá en tal fecha. Y luego otra cosa que también se considera una infracción grave es el dispensar un medicamento de manera errónea. ¿Tá? Por eso es tan importante lo que vieron sobre la bioequivalencia, ¿no? Y el conocer si un medicamento es bioequivalente o intercambiable por otro y por lo tanto poder dispensarlos de manera tranquila, ¿tá? Porque sí, vuelvo a repetir, el dispensar de manera errónea es considerado una infracción grave cuando además esto pudiera ocasionar una enfermedad grave o la muerte, que además de ser considerada una infracción grave en esos casos, tendrá todas las otras consecuencias legales. Exactamente, Jessica. La venta de remedios en almacenes no es legal. O sea que yo, como les digo, les cuento qué es lo ideal, cómo debe de ser. Luego vemos que hay varias cosas que se desvían, ¿no? De la realidad, como en todos los ámbitos. Pero ¿se acuerdan que cuando vimos la parte de la ley de farmacias, teníamos la categorización de farmacias? Y la primera categoría, por ejemplo, la farmacia comunitaria, y se detalla, o sea, que solamente que es que su localización, dónde debe estar, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y además destaca que no se pueden dispensar ningún tipo de medicamento en ningún otro, a ver, ¿cómo digo? En ningún otro comercio, para hablárselos así, porque de acuerdo a la ley de farmacias, el único comercio autorizado a dispensar medicamentos es una farmacia, ¿tá? O sea que no, no se pueden dispensar medicamentos en ningún otro lugar que no sea una farmacia. Bueno, acá tenemos, siguiendo, ¿no? Con esto de la reglamentación, tenemos un decreto ya viejo del año 86 que sale junto también a la ley de farmacias, que habla de las farmacias que integran la primera categoría, que son las farmacias comunitarias, ¿tá? O sea, el día de mañana en donde ustedes van a trabajar. Y este decreto establece que cuando la receta médica no detalle el tamaño o el contenido del envase, es decir, como cualquier receta, nunca se detalla el contenido del envase, ¿no? Siempre el médico pone tantos comprimidos durante tantos días. Bueno, y uno más o menos se fija, bueno, necesita 20 comprimidos. Y el blister, y tienen un blister que viene de 20 y un blister que viene de 10, por ejemplo. Bueno, le van a dar el blister de 20 porque ahí le dice que tiene que tomar tantos durante tantos días. Pero cuando el médico le ponga solamente acitromicina comprimidos, es decir, que no les diga cuántos comprimidos necesita la persona, siempre hay que darle el de menor tamaño o el de menor contenido, ¿está? Entonces, si el médico me dice, la receta dice acitromicina de 500 en comprimidos, y ustedes tienen un blister de 10 y un blister que trae 20, tienen que darle siempre el que trae menos, o sea, el que trae 10. A no ser que el médico indique acitromicina, 2 comprimidos por día por 10 días, ¿no? O sea, la indicación que nunca la ponen en la receta, se las dan aparte o directamente no la ponen, en ese caso sí ustedes saben que va a necesitar 20 comprimidos y le pueden dar el blister que tiene mayor cantidad. Por otro lado, si el médico no pusiera en la receta cuál es la dosis, lo ideal sería que se le consulte
¿tá? Normalmente en nuestro país uno no tiene acceso a qué médico porque lo vio en alguna consulta o a veces las personas se automedican y no traen ninguna receta. Pero bueno, esto es lo que dice el decreto y esto sería lo ideal, que si trajeran una receta y no está descrita cuál es la dosis que la persona tiene que tomar, habría que consultarle al médico antes de poder dispensarlo. Luego tenemos otros decretos ya más nuevos del año 2002 que me hablan sobre la regulación de la prescripción y la obligación de prescribir por nombre genérico. Entonces, acá les muestro. Dice, establécese para los profesionales médicos o odontólogos la obligación de consignar en la receta que expidan el nombre genérico del medicamento que prescriban. Es decir, si nosotros tenemos el nombre genérico, es el nombre de la droga, el nombre del principio activo. Y luego tenemos el nombre comercial que cada laboratorio puede ponerle de diferente. Por ejemplo, el Perifar es un nombre comercial del laboratorio Spefar, pero su nombre genérico es el ibuprofeno. ¿tá? Por eso siempre el médico debe de poner el nombre genérico del medicamento, ¿tá? Y no el nombre comercial. Sobre esto es que ustedes van a tener también la tarea. Una tarea va a incluir esto. A ver qué otra cosa destacamos de acá. Que siempre las farmacias tienen que tener a la vista para poder comparar el nombre de los productos genéricos que tienen con nombre genérico y con nombre comercial y sus precios de venta. Es decir, si yo voy a comprar una farmacia y les pido ibuprofeno como nombre genérico, ellos me tendrían que decir, bueno, tenemos tenemos el Perifar y tenemos, no se me ocurre otro nombre de ibuprofeno ahora. Bueno, no sé, tenemos otro nombre comercial. Y el precio de los dos y que el cliente elija cuál es que más le conviene. ¿tá? Pero deberían de tener a la vista y al alcance los diferentes nombres genéricos con los diferentes nombres comerciales y los precios. O sea, y eso en cuanto a lo que es cuestiones legales correspondientes a la prescripción y qué cuidados tendrán que tener ustedes el día de mañana cuando dispensen. Y por ahí me dirán, bueno, pero eso no se hace en ningún lado. Sí, es verdad. Puede ser que en muchos lugares no se haga. Pero ustedes tienen un título con una formación que les dice qué es lo que deben de hacer, qué es lo que está bien. Luego cada uno elige su camino, pero ustedes tienen que tener conocimiento de qué es lo que establece la ley con respecto a estas cosas y el día de mañana protegerse a ustedes, que ustedes ya sabían cómo esto se debería de hacer. Bueno, luego vamos con el segundo tema, que es el formulario terapéutico de medicamentos. ¿Se acuerdan que en la primer clase nombramos a este formulario junto con el Vademecum? Y como ven ahí, en el Ministerio de Salud Pública, en la página, encontrarán este formulario terapéutico accesible a todas las personas sin tener que tener una cuenta ni nada. Ingresan directamente y se observa acá que dice listado de fármacos incluidos, normativa correspondiente y acá, bueno, varios archivos que se encuentran en este mismo lugar. El formulario terapéutico de medicamentos es una lista de fármacos, de grupos farmacológicos o de fórmulas nutricionales, entre otros, con los cuales cada prestador de salud se arma su propio vademecum. O sea que es un listado obligatorio que lo establece el Ministerio de Salud Pública teniendo en cuenta varias cosas de la población de nuestro país, como por ejemplo el perfil socioepidemiológico,
y directivas o acciones que en el ámbito de la salud corresponden con un enfoque poblacional enmarcado en principios de equidad, accesibilidad y sostenibilidad. A ver, vamos a aclarar un poco. Desde el ministerio, lo que se hace es ver dentro de nuestra población cuáles son las enfermedades prevalentes, teniendo en cuenta las edades, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, pautas sobre tratamientos para las diferentes enfermedades que se publican. Entonces, en base a eso y a un montón de otras cosas, es que desde el Ministerio de Salud Pública se elabora este formulario terapéutico de medicamentos. Luego, cada institución toma esta lista elaborada y de ahí saca los medicamentos que tiene que tener para proveer a la población que atiende. Por ejemplo, una mutualista, ahí en Artigas, por ejemplo, Gremeda, toma en base a las características de su población y arma, vamos a decir, toma de ese formulario terapéutico de medicamentos que tiene muchísimos, los que serían necesarios y ahí se arma su propio Vademécum. Entonces, bueno, nuevamente acá vemos la página en donde pueden encontrar formularios, formularios de solicitud de evaluación de incorporación de algún nuevo medicamento o baja de algún medicamento que esté en el formulario. El instructivo para que cada laboratorio presente sus solicitudes, el formulario, o sea, la lista de medicamentos, que la última fue publicada en el 2012 y había sido en febrero del 2012 y se modificó en noviembre, los decretos sobre la creación del formulario, diferentes ordenanzas. ¿Tá? Aquí pueden acceder a todo y descargar lo que sea. Y voy a resaltar dentro, como les comentaba acá, ven que dice del decreto del 2006 de la creación del formulario, es el decreto 265, destaco el primer y el tercer artículo, en donde me dice que se aprueba el formulario terapéutico de medicamentos, que se compone de tantos anexos, y que es el conjunto de prestaciones de cobertura farmacológica reuniendo los medicamentos necesarios para atender las indicaciones terapéuticas de los pacientes de instituciones y servicios de salud. ¿Tá? O sea que este es el decreto que establece la creación del formulario terapéutico. ¿Tá? Y luego vemos en el artículo 3 que me regula, o sea, me cuenta cuáles son los ámbitos en donde se debe de aplicar este formulario. ¿Tá? Entonces dice, las instituciones y servicios de salud pública, las de asistencia médica colectiva e instituciones de asistencia médica privada particular en régimen de prepago. Es decir, todas las instituciones de salud, porque yo no sé si ustedes saben, pero en base a nuestro Sistema Nacional de Salud, nosotros tenemos instituciones públicas, como son los hospitales, instituciones privadas, y dentro de las instituciones privadas tenemos dos: las mutualistas y las instituciones de asistencia médica colectiva. ¿Tá? La diferencia entre mutualista y entre esta otra es que las instituciones de asistencia médica colectiva, o IAM, que así se llaman, serían sin fines de lucro, ¿tá? Lo cual sabemos que no es, pero bueno, así lo dice el título. O sea que en toda institución de salud, sea pública o sea privada, con el nombre que sea, tienen que armar su Vademécum teniendo como base el formulario terapéutico de medicamentos. Y acá vemos este formulario, todos los capítulos que tiene. En base a esto es a lo que luego también nosotros, cuando veamos en las clases más adelante, vamos a ver
que es lo último del curso, los grupos farmacológicos, desde medicamentos para el aparato cardiovascular, digestivo, analgésicos, antibióticos, bueno, todo eso, y siempre lo armo teniendo presente el formulario terapéutico, ¿tá? Porque es con lo que todas las instituciones, como les comentaba, tienen que armar su vademecum, o sea que es lo que van a recetar los médicos. Y si observan, tienen cada capítulo un grupo farmacológico diferente, ¿tá? Antiinfecciosos, antisépticos, del sistema endocrino, nutrición, bueno, fármacos hematológicos, del sistema nervioso central, anestésicos, bueno, y así sucesivamente. Y esto es como se ve en el propio formulario. Se ve, luego de que yo me fijo, por ejemplo, miramos acá, ¿qué dice? Fármacos del sistema endocrino y del metabolismo. Cuando yo me voy a la página 10, me voy a encontrar con esto. Les muestra el grupo terapéutico, ¿está? Fármaco del sistema endocrino y del metabolismo. Acá describe cada uno de los fármacos, se los nombra siempre el nombre genérico. Acá no hay nombres comerciales, siempre nombres genéricos. Les muestra acá, o sea, el nombre genérico que equivale al principio activo, ¿verdad? ¿Tá? Luego les muestra cuáles son sus usos más frecuentes, para qué sirven. Les muestra la vía de administración, ¿tá? Por las cuales ingresará el fármaco, y el nivel de prescripción. El nivel de prescripción significa quién y en dónde se puede prescribir. Entonces ven que acá que dice A1B, y acá al final del formulario les aparece niveles de prescripción. A1 y A2 son ambulatorios, prescriptos por médicos generales o en una internación domiciliaria. Acá ven que el B se indica por un especialista en asistencia ambulatoria, es decir, por un médico con una especialidad, ya sea endocrinólogo, neurólogo, cardiólogo, etcétera. Tiene que ser especialista, no médico general. Y esto es lo que explica a veces por qué hay medicamentos que uno va y te dice, no, no, esto no te lo puedo dar yo, ¿viste? El médico general le dice, no, esto te lo tiene que dar el especialista, o sea que te voy a hacer un pase para el especialista. Bueno, todo eso está consignado ya en el formulario terapéutico de medicamentos. Y luego hay algunos también que dicen C1 y C2. El C1 solamente lo pueden prescribir desde cuidados moderados y el C2 solamente lo pueden prescribir, en realidad es pedirlo, ¿no? Porque una persona que esté en cuidado moderado o en área crítica no va a andar en la calle, va a estar internado en el intrahospitalario. O sea que en ese caso, esos medicamentos solamente se pueden pedir desde el servicio de internación para pacientes que tengan ahí internado. Después hay algunas otras cuestiones que se aclaran, como por ejemplo, ven asteriscos, algunas otras denominaciones, la S como psicofármacos, la E como estupefaciente, y los diferentes asteriscos también, que por ejemplo, con un asterisco dice integra el grupo de medicamentos exonerados del pago de tasa moderadora, a veces esto para pacientes paliativos o para algunos diabéticos. ¿Tá? O sea que bueno, ahí está todo y al final del formulario detalla cada una de las cosas por qué tienen esas, vamos a decir, esas denominaciones. Y ahora vamos a ver el vademecum. Dijimos entonces que el formulario terapéutico, que cada institución debería de armar su vademecum en base a su formulario terapéutico. El vademecum también tiene su reglamentación. En este caso aparece ya en el año 2017. ¿Se acuerdan que si nosotros veíamos acá anteriormente, yo les mostraba, la reglamentación de la creación del formulario era del año 2006. Bueno, en el año 2017, dentro de una modificación, vieron que dice reglamentación del formulario terapéutico. Bueno, pero esto tiene otro
otro decreto. En este caso, esto que se agrega al año 2007 es sobre el vademecum institucional. ¿tá? Antes se había reglamentado el formulario, que era como debía ser. En el año 2017, o sea, hace muy poco, se reglamenta esto que les comentaba anteriormente, que tienen que sí o sí armar el vademecum teniendo como base el formulario terapéutico. Entonces acá dice, vademecum institucional es la recopilación de la información de medicamentos y productos afines disponibles en cada prestador de salud. Y establece además que en su artículo 14, que cada prestador de salud tiene que elaborar su propio vademecum que comprenda el formulario terapéutico. Y el artículo 15 les dice, el vademecum institucional será elaborado, revisado y aprobado por la Dirección Técnica del Prestador de Salud. Y acá, por ejemplo, tenemos un vademecum. En una institución, cuando habla, por ejemplo, sobre fármacos renales. Entonces, así se tienen que armar ese vademecum. El nombre genérico, ¿cuál es el principio activo? El enalapril. ¿Cómo viene? Acá dice solución de 1 miligramo o mililitro, comprimidos de 5 miligramos o comprimido de 10. ¿Y cuál es la vía por la cual viene para ser administrado? En este caso, vía oral. Después acá hay otros también, siempre su principio activo, nombre genérico, cómo vienen y la vía por las cuales se deben de ingerir. ¿tá? O sea que esto lo reglamenta un decreto distinto al que reglamenta la creación del formulario terapéutico de medicamentos. Bueno, eso. Y ahora vamos a ver como último tema sobre el Fondo Nacional de Recursos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? También tiene su página a la que todos pueden acceder. ¿va? Ven que la página es www.fnr.gov.uy y dice Prestadores de Salud IMAE. IMAE creo que varios lo habrán escuchado nombrar alguna vez. IMAE significa instituciones médicas altamente especializadas. O sea que, verén, acá, para no adelantar. El Fondo Nacional de Recursos es una institución creada por el Decreto de Ley 14.897 que brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto precio para toda la población que esté radicada en el país y que sea usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, lo que ustedes tienen que entender que cuando ustedes escuchan la palabra Fondo Nacional de Recursos, es un ente estatal de nuestro país que se encarga de brindar a las personas la cobertura financiera, es decir, la plata para la realización de procedimientos que no se hacen en las instituciones comunes. A ver si entendemos. Nosotros en nuestro país tenemos el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese es nuestro sistema de atención de salud. En otros países tienen otro tipo. Hay seguros médicos, hay otros tipos de sistemas de salud. En ningún otro país es igual al nuestro. ¿Qué es lo que nos da este Sistema Nacional Integrado de Salud? La posibilidad de poder elegir en dónde atendernos, pero que nunca una persona quede sin atenderse. Es decir, tenemos público o tenemos privado. ¿tá? La persona que no pueda acceder a una institución privada, sí o sí tiene todo el derecho de atenderse en una institución pública. Sabemos que hay carencias en uno más que en otros, unos son más costosos que otros, pero nos asegura la posibilidad de que nunca quedemos sin atención. En otros países, si no tenés plata, porque todos los sistemas son pagos, no te atienden. En este país sí te atienden.
Entonces, cada institución de salud tiene la obligación, que también todo está reglamentado, de brindarle a sus usuarios determinadas cosas. Por ejemplo, tales medicamentos, tales tratamientos, ¿tá? Pero son tratamientos no sencillos, pero que se pueden realizar ahí. Luego hay otro tipo de tratamientos para enfermedades más complejas, como por ejemplo para los infartos el cateterismo, que son procedimientos de alto costo, procedimientos de medicina altamente especializada. Por eso se llama IMAE, porque el cateterismo, más allá que uno, por ejemplo, acá en Montevideo, en el americano, te hagan cateterismo, pero eso es un servicio pago, que es aparte de lo que es el americano. Más allá que se encuentra en el mismo edificio, es un IMAE, y el IMAE es una institución altamente especializada, o sea que todos los procedimientos que se hagan ahí los paga el Fondo Nacional de Recursos. El fondo les paga a la institución para que por ejemplo, para que me lo hagan a mí. ¿Y de dónde sale la plata del fondo? De todos los impuestos que pagamos nosotros, ¿está? Una de las cosas que hace es, va para el fondo determinada plata y el fondo cubre con eso los tratamientos. Por eso a veces, eso en cuanto a procedimiento, todo lo que es instituto o institución altamente especializada va siempre se encarga del pago de esas cosas el Fondo Nacional. Y tenemos los IMAE cardiovasculares, tenemos también lo que son los neurológicos para el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares o de los ACV. Después, lo que es también el Centro de Quemados es una institución altamente especializada. ¿Tá? Eso en cuanto a instituciones, a servicios y cuidados que brindan, pero también son quienes se encargan de cubrir lo que son los medicamentos de alto costo, por ejemplo, para enfermedades raras, ¿no? Bueno, no sé, puede haber muchísimas, pero a veces uno ve en el informativo que están juntando dinero para tal persona que tiene que costear con este medicamento y que el Fondo Nacional de Recursos no se lo brinda, ¿tá? Y bueno, lamentablemente a veces vemos cosas que, si bien el fondo tiene requisitos para poder brindar, a veces no brinda medicamentos. Generalmente los oncológicos, también va a depender de el estadio del cáncer en el que esté, qué tipo de cáncer sea, ¿tá? Porque la quimioterapia, hay quimioterapia que hay en las instituciones y hay otras que la tiene que brindar el fondo. Y bueno, a veces cuando las personas no tienen una mala respuesta al tratamiento, tienen un cáncer ya muy avanzado, el fondo no se los brinda, ¿tá? Su política es que prefieren que, como esa persona no tiene tantas posibilidades de sobrevivir por el estadio en el que se encuentra su cáncer, se lo voy a brindar a otra que tenga sí más posibilidades porque no tengo para todo, digamos. Así sería la política. Entonces, por eso vemos hoy a veces que hay gente que pide y se hace colecta para poder conseguir los medicamentos que el fondo no se los brinda. ¿Cómo se financia lo que les comentaba hoy? Bueno, con la contribución de todos nosotros, a través de los diferentes tributos que uno paga, o tributos o, ay, no me sale la palabra, bueno, los descuentos que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, el FONASA destina una parte para el Fondo Nacional de Recursos, los que tienen afiliación individual, es decir, personas que, por ejemplo, son jefes, son patrones, no están como trabajadores en el BPS, por lo tanto, no les corresponde FONASA, ¿tá? O una persona que no trabaja, no le corresponde FONASA. Que no está registrada en una empresa en BPS, no le corresponde. Entonces, cuando se van a inscribir de manera particular, en esa cuota de la afiliación también hay un porcentaje que va para el fondo. A través también de los diferentes impuestos, como por ejemplo el IVA, el IRPF, también se destina un porcentaje para el fondo.
los 5 de oros, el 20% del monto total que se obtiene de la gente que apostó va también para el fondo, ¿tá? O sea que tiene financiación de diferentes fuentes. ¿Cuáles son los objetivos? Varios, entre ellos destaco poder cubrir tratamientos con medicamentos que los brinda solamente el fondo. Los médicos, hay algún tipo de tratamientos que, ya les digo, las instituciones no las cubren, entonces es el médico el que debe de realizar un formulario, el cual lo elevará al fondo para solicitar el medicamento. Esos medicamentos se entregan directamente al beneficiario, para el paciente que se los pidieron, o los envían a la institución médica y la institución llama y se los entrega. Bueno, se encuentran todos estos medicamentos de alto costo, o altamente especializados, están también en el formulario terapéutico de medicamentos y está escrito además que son medicamentos que son financiados por el fondo. Por ejemplo, esperen que les voy a mostrar que yo tengo acá descargado el formulario. Ya les voy a mostrar. Este es el formulario. Acá están todos los grupos. Y acá sobre el final dice anexo 3, cobertura por Fondo Nacional de Recursos. Fármacos suministrados bajo estricto protocolo, claro, porque además son fármacos que tienen todo un protocolo para preparación, para administración, porque si por ejemplo tiene que estar en frío y no se lo pone en frío, el medicamento se pierde y tiene un costo altísimo, pero costos de miles de dólares, ¿no? No son medicamentos que cuestan pesos, estos ya son dólares. Y ven que dice, para obtener protocolos y formularios de solicitud, tienen que los médicos solicitarlas en el fondo. Entonces ven, por ejemplo, acá son todos nombres muy raros. Como ven, por ejemplo, el acetato de glatirámer, que es para la ELA, ¿no? Para la esclerosis múltiple, el adalimumab, que es para la artritis reumatoidea, para la enfermedad de Crohn, fibrosis quística, cánceres ya con metástasis, todos estos tipos de cánceres, hipertensión pulmonar, Parkinson, bueno, cáncer, trasplantes, ¿no? Que son todas enfermedades muy complejas. Y también entran acá lo que son las insulinas para el tratamiento de la diabetes, pero no las insulinas más comunes, sino estas otras, como la de Temir y la Glargina, que son insulinas que luego ustedes van a ver, que tienen una duración mucho mayor. O sea que son todos estos medicamentos que los cubre el fondo. Y acá ven que es lo que les comentaba hoy entonces. Esta pantalla dice sistemas en línea. Entonces el médico cuando tiene que hacer, por ejemplo, la solicitud para un paciente que tiene esto es insuficiencia renal crónica con anemia y tiene que solicitar la eritropoyetina, tiene que hacer clic acá, descarga el formulario, completa el formulario y lo envía al fondo para que le autoricen a esa persona esa medicación. Bueno, y esto es lo que les mostraba hoy. Hay, como todo, está normatizado. Siempre tiene que estar el consentimiento informado, es decir, la persona, o sea, como fármacos de alto costo y como todo fármaco tiene también sus efectos adversos y como son fármacos un poco más complicados, sus efectos adversos también
pueden ser bien complicados. Entonces, tiene que estar escrito el consentimiento, ¿tá? Tiene que estar bien detallado cuáles son, el médico tiene que leerle qué es lo que puede pasar y tiene que estar firmado también para poder recibir estos medicamentos, ¿tá? Después hay criterios de inclusión y exclusión, es decir, hay personas que pueden acceder y personas que no. Los criterios de inclusión quiere decir qué cosas tienen, con qué requisitos tiene que cumplir la persona para poder acceder a determinado medicamento. Y los de exclusión es, si la persona tiene esto u otro, por ejemplo, un cáncer muy avanzado, va a quedar excluida y ni siquiera se hace la solicitud. ¿tá? Porque si cumple con uno de esos criterios para quedar afuera, el fondo automáticamente va a rechazar la solicitud. También hay que cumplir con los protocolos de tratamiento, es decir, para poder llegar a pedir este medicamento, tuvo que haber primero hecho todos los tratamientos posibles. Cada solicitud se evalúa, te piden un mundo de papeles, tanto de la historia clínica como de análisis, y se sigue, ¿no? Desde el fondo siempre siguen todos esos tratamientos que autorizaron, se les hace un seguimiento. Y acá, por ejemplo, les muestro un consentimiento para el tratamiento de un paciente que necesite esto, las insulinas que les mostraba para la diabetes. Acá dice, va la fecha, el nombre, la cédula, edad, domicilio, teléfono, nombre del médico y el nombre de la caja profesional del médico. Y acá explica cuáles son los riesgos del tratamiento. Ven que dice, en el transcurso del tratamiento con insulina glargina o de Temir pueden presentarse los siguientes eventos adversos: hipoglicemia, hipocalcemia, debe tenerse especiales precauciones cuando hay insuficiencia hepática o renal, pueden presentarse interacciones con varios medicamentos, y así detalla todos los riesgos que pueden tener, los cuales el médico tiene que informar y la persona tiene que firmar para poder hacer la solicitud. Y acá, por ejemplo, les muestro criterios de inclusión y exclusión. Exclusión por los cuales quedas afuera, ¿no? No te van a dar las insulinas. Por ejemplo, dice acá, situaciones que determinen la habilidad glucémica, es decir, personas que son muy inestables, personas que no siguen, no siguen regularmente con su tratamiento, que 2x3 están hospitalizados, que tienen que no tienen presente cuándo se tiene que administrar la insulina, ni modificar la ingesta cuando hacen ejercicio. Bueno, personas que son descontroladas y no llevan, no son organizadas en cuanto al tratamiento de la diabetes, por ejemplo, los dejan afuera. Eso es muy difícil de comprobar a no ser que el médico lo ponga, ¿no? Pero después hay otras cosas como, por ejemplo, niños menores de 2 años no pueden utilizar este tipo de insulina, o embarazadas tampoco, ¿tá? Y luego los que sí van a estar incluidos, a los que sí se les va a dar, por ejemplo, esta insulina, son personas que ya llevan un tratamiento de larga data, ¿tá? Y que aún así no logran controlar su glicemia, personas que hacen muy frecuente hipoglicemias severas o que tienen alergia a, por ejemplo, a la insulina NPH. Entonces ahí se hace el estudio del caso de cada persona, se piden análisis, etcétera, etcétera, bueno, y finalmente se decide si la va a brindar o no. Y acá les muestro, por ejemplo, algunos titulares, ¿no? Referidos al fondo, como por ejemplo, ven acá que dice: el Ministerio aprobó medicamento para el cáncer a paciente que murió hace un mes. Como les contaba, todos los medicamentos que el Ministerio debe de aprobar para el tratamiento del cáncer se refiere al Fondo Nacional de Recursos, ¿tá? Porque si no, cada institución brinda la quimioterapia para su paciente, pero ya cuando esa no sirve y necesita otra de mayor complejidad, hay que pedirle al fondo. O ven acá que dice, el 40% de pedidos de fármacos caros son rechazados por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, esto también hace referencia al fondo.
¿tá? Porque son los fármacos caros para el tratamiento de enfermedades complejas también, eso como les comentaba hoy los autoriza el fondo. Y dice acá, Ministerio rechazó 2 de 3 solicitudes presentadas para medicamentos costosos, ¿tá? O sea que la gente, la gran mayoría de las solicitudes fueron rechazadas, como ven ahí, 2 de 3 eran rechazadas. O el Ministerio se niega a decir cuántos medicamentos de alto costo financió, bueno, está, y así sucesivamente, o sea, lamentablemente observamos estos títulos de diarios con bastante frecuencia en donde lo que se establece que debería de hacer el fondo, bueno, vemos carencias con respecto a eso. Y bueno, chicos y chicas, por aquí hemos terminado. No sé si tienen alguna duda, no se vayan que tengo que pasar la lista. ¿Les quedó alguna duda con respecto a esto? ¿O les quedó claro? En realidad, como ven, con lo que les digo, a ver, son algunos aspectos que ustedes tienen que conocer y que no sé si capaz ya conocían o no, pero que bueno, que es importante que los conozcan porque es así como funcionan las farmacias y las cuestiones relacionadas a las farmacias en nuestro país. No vamos a hablar del resto del mundo porque ahí sería muy difícil de comprender los diferentes sistemas, ¿no? Cada país tiene un sistema diferente de trabajo. Yo ya había escuchado varios de esos términos porque cuando hice la facultad se hablaba Ahí está, de eso. ahí está, exactamente. Bien, bien. Bueno, pasamos, chicos. Tenemos a Jessica y a Danilo. María Melo, es Antonella, ¿no? Sí. Antonella está ahí. Son poquitos. Y tenemos a Sara. Presente. A Sara y a Adriana. Presente. Buenazo. Gurisas, ustedes estaba viendo que terminan el 26 de marzo. ¿Tenían ya la fecha ustedes o no? No No. teníamos, no nos habían dado ninguna fecha, solo la carga horaria. No, pero terminan, esperen, terminan conmigo el 26 de marzo. Luego, a ver, vamos a bichar. Igual son, luego de ahí están casi a terminar. Porque le falta, creo, la parte de derechos laborales. A ver. Ah, no. Ustedes eso ya lo dieron antes. Lo de salud ocupacional, eso ya lo dieron antes ustedes, ¿no? Sí, ya lo dimos. Está. Sí, entonces terminan directamente el 26 de marzo. Ese día tienen la prueba final. Es una prueba que no es eliminatoria, pero que sí se espera puedan obtener el 50% o más. Eso habla de que pudieron entender los contenidos del curso. Son preguntas que son solamente verdadero o falso y que pueden hacerlo si se equivocan o obtienen un puntaje muy bajo la primera vez, pueden hacerlo una segunda vez. Lo hacen ustedes directamente en la plataforma, la prueba queda abierta durante todo el día. Y ustedes lo hacen en el momento que tengan durante todo ese día. Si alguna, por algún motivo, no pudiera hacer ese día, nos avisa que como máximo podemos dejarla al otro día también abierta. ¿Está? Buenísimo. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el miércoles. Chao, Que nos pasen vemos. bien. Chau, chau.